El siguiente modelo que vamos a revisar va a ser el modelo de Heck-Cherolin. Para este modelo vamos a ver dos bibliografías. Vamos a revisar en una primera instancia para darnos una idea gráficamente de los movimientos de este modelo, el libro de Krugman. Y como una segunda bibliografía vamos a tomar el libro de Ronald Finley, que bueno, va a estar ahí en la bibliografía. Eh, este modelo se caracteriza por usar algunos conceptos nuevos en cuanto a los modelos revisados anteriormente. Uno de ellos es la intensidad con el que son utilizados los factores. Eh, Más adelante vamos a revisar qué es esto. Y pues bueno, este modelo también toma en cuenta que el comercio internacional es causado principalmente por las diferencias entre los factores que tiene cada país. Y otro teorema muy importante como resultado de este modelo es la igualación del precio de los factores que se lleva a cabo entre países. Vamos a ver más o menos qué es todo esto durante el capítulo. Bien, empezamos con algunos de los supuestos de lo que es este modelo. Y como tal, primero vamos a revisar nuevamente el modelo en una economía cerrada. Va a haber dos factores y estos dos factores van a producir dos bienes. Cada uno de esos factores se va a utilizar en ambos sectores de producción de la economía. Y vamos a tener también algunas notaciones para las horas de los factores utilizados para producir cada uno de estos bienes. Aquí hay que tomar en cuenta que ahora se utiliza el término de factores utilizados, muy diferente a los términos que habíamos utilizado en los modelos anteriores de necesarios o requeridos. Entonces, aquí lo que hay es una posibilidad de la elección entre factores. Es decir, podemos utilizar más de un factor y menos de otro porque no existen requerimientos fijos. Y vamos a tomar en cuenta que en el término de largo plazo es cuando todos los factores son móviles entre sectores. Por lo tanto, las funciones de producción, como ya lo dije hace un momento, para cada uno de los sectores se utilizan los dos factores y por lo tanto vamos a tener una combinación de factores en la producción de una unidad de cada uno de los dos bienes. La utilización de estos factores tiene que ver entonces con el costo de los factores. Si, bueno, como sabemos que si la tasa de interés es el precio del capital y el salario es el precio del trabajo, eso implicaría entonces que si la tasa de interés es más alta y el salario es más bajo con respecto a la tasa de interés, entonces se ocuparía más trabajo. Y de ahí entonces que los requerimientos para producir una unidad de un bien no sean fijos. Y por lo tanto tenemos la opción de elección entre factores. Entonces, la combinación, como ya lo dije, depende del costo que estos factores tengan. Y por lo tanto podemos dibujar entonces curvas de demanda de factores para la producción de cada uno de los bienes. A pesar de que sean precios relativos y cantidades relativas utilizadas de los factores, podemos ver claramente que como en esta gráfica hay una relación directa, esta gráfica está tomada del libro de Krugman, hay una relación directa entre la cantidad de trabajo con su precio, que es el salario, entonces podemos ver que tiene una función de demanda como la conocemos, una relación inversa entre
la cantidad de trabajo con su precio en la demanda. Es decir, a mayor costo del trabajo, es decir, a mayor salario, entonces se utilizaría menor cantidad de trabajo. A lo que me refiero es que podemos ver que aquí el salario, que es el precio del trabajo, está en el numerador, como lo hace la cantidad de trabajo, que también está en el numerador con respecto a la fracción LK. En el libro de Finley, ahorita vamos a ver, viene al revés, ahorita lo vemos. Entonces, para la producción de alimentos, cualquier nivel de precio de los factores, dada la producción de alimentos, siempre se utilizará una relación mayor de capital-trabajo. Por lo tanto, el alimento es intensivo en capital. Aquí vamos a ver otra gráfica, que es la que aparece en el libro de Finley, en donde se puede ver o donde se utiliza esta relación capital-trabajo de una forma más común. Entonces, esta relación es la que se utiliza en la producción, no con respecto al producto, y de aquí es donde utilizamos el concepto de intensidad de utilización en los factores. Y la intensidad depende de la relación capital-trabajo, es decir, la relación que existe, que se usa de capital con respecto al trabajo y no de alguno de los factores, es decir, de capital o trabajo con respecto al producto. Aquí podemos ver entonces en la gráfica del libro de Finley, o que utiliza Finley, para ver esa relación un poco mejor. A pesar de que, como lo había dicho, aquí en el eje de las X la relación es inversa, por eso es que aparecen las relaciones de demanda, tanto de tela como de alimentos, con pendiente positiva. Y lo que tenemos en el eje de las Y son la relación de precios de los factores. Y en este caso, entonces, las curvas de demanda de factores tienen una relación positiva o pendiente positiva. Y como habíamos dicho, bueno, la tela es intensiva en trabajo y el alimento es intensivo en capital. De esta forma de ver, en esta gráfica podemos ver entonces que la relación de alimentos queda por fuera de la relación de tela. Bien, para ver la relación que existe entre el precio de los factores con el precio de los bienes, vamos a tener en cuenta que esos precios están dados en base a la competencia entre factores. Eso implica que el precio de cada uno de los bienes es en base a la igualdad del costo de producción. Sin embargo, este costo de producción depende precisamente del precio de los factores. Y como ya lo había dicho antes, si el salario es mayor, eso implicaría que el precio de la tela entonces es más alto. La importancia de un precio del factor para el costo de producción de un bien depende entonces de la cantidad del factor que se necesita para la producción de ese bien. Esto es conocido como el teorema de Stolper-Samuelson, es decir, la relación que hay entre el precio de los bienes en forma relativa con respecto al precio de los factores, y como podemos ver gráficamente, esa relación es positiva. Como ya lo vimos, si hay un incremento en el precio de, en este caso de la tela, podemos ver entonces que el salario tendría que ser más alto. Aquí vamos a juntar las dos gráficas que tenemos. Primero con respecto al libro de Finley,
que es la que vamos a manejar también más adelante, donde las demandas de los factores son positivas. Y como se había explicado anteriormente, el teorema Stolper-Samuelson está eh, dibujado gráficamente del lado izquierdo de la gráfica. Y del lado derecho lo que podemos ver es la intensidad del uso de los factores para la producción de cada uno de los bienes. Eh, la demanda de los alimentos, del uso de factores de alimentos, como vimos, está por eh, más a la derecha del origen debido a que tiene una relación capital-trabajo mayor que en el sector de la tela. Y otra forma de verlo es como en el libro de Krugman, en donde las demandas son dibujadas como las conocemos, es decir, como una relación inversa directamente de la cantidad de trabajo con respecto al salario. Eh, como podemos ver, eh, si dibujamos para la gráfica un punto en el que relacionemos el precio de los bienes con respecto al precio de los factores, lo podemos ver en el punto 1 de la gráfica del lado izquierdo. A esa relación de precios de los factores va a corresponder una cantidad relativa de demanda de factores reflejadas en el eje de las X, de la relación L entre K. Si suponemos que hay un incremento del precio de la tela con respecto al precio de los alimentos, eso implicaría que la relación de precios de los factores tiene que incrementar. Es decir, ahora el uso del trabajo se hace más caro y por lo tanto la relación trabajo-capital tiene que disminuir para ambos sectores. Como ya lo habíamos dicho, en ambos sectores se utilizan ambos factores para la producción de esos bienes. Entonces, al momento de que nosotros incrementamos el precio de la tela, que es el bien intensivo en el uso del trabajo, eso implicaría que su costo también aumenta, es decir, el salario con respecto a la tasa de interés se incrementa y por lo tanto se demanda menor cantidad de trabajo con respecto al capital para producir exactamente la misma cantidad de, de bienes en ambos sectores. Entonces, viéndolo en la gráfica de arriba de Finley, si el precio aumenta hasta llegar a 2, el capital es relativamente más barato. Por eso se incrementa el uso con respecto, eso no se tiene que olvidar, con respecto al uso del trabajo. Esto tiene un efecto sobre el poder adquisitivo de los trabajadores, es decir, incrementa el salario real para ambos sectores, es decir, para la tela y los alimentos, y disminuye la tasa de interés real para ambos sectores. Es decir, como lo vemos gráficamente, el salario se incrementa con respecto al pago del factor capital, es decir, con respecto al pago de intereses. Entonces, lo que podemos ver es que cuando el precio relativo de la tela con respecto a los alimentos aumenta, eso implicaría que la relación capital-trabajo aumenta tanto en la producción de tela como en la de alimentos. Y cuando la relación capital-trabajo aumenta, el producto marginal del trabajo, en términos de cualquiera de los dos bienes, aumenta porque la productividad marginal es igual al precio, como lo podemos ver ahorita. Si aumentamos entonces la cantidad de factores, eso implicaría
que la productividad marginal del trabajo aumenta, y ahí vemos la relación que se tiene con respecto al pago real del trabajo. Entonces, más adelante también vamos a ver con el libro de Finley que ante este incremento del precio de los bienes vamos a tener un incremento más que proporcional en el pago de los factores, es decir, la elasticidad que hay del precio de los bienes con respecto al precio de los factores va a ser mayor que 1, y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer el ejercicio más adelante. Teniendo esto mismo con respecto a la gráfica del libro de Finley, podemos ver entonces que en primera que hay un incremento más que proporcional en el pago de los factores, y en segunda podemos ver que se utiliza a mayor salario con respecto a la tasa de interés, hay un mayor uso del capital con respecto al trabajo en la producción de ambos bienes. Pasando ya a lo que es la bibliografía o el libro de Ronald Finley, vamos a empezar con el cálculo, es algo largo, de esa elasticidad de la que hablábamos, es decir, del efecto que tiene eh, el incremento en el precio de los bienes, que es más que proporcional sobre el precio de los factores. Para eso, bueno, vamos a revisar nuevamente los supuestos que vienen en el libro, en donde especifica, como lo habíamos dicho, sin embargo vamos a cambiar un poco la notación. Habíamos dicho que teníamos dos bienes a los cuales vamos a nombrarles ahora X y dos factores que vamos a seguir conservando esto, capital trabajo. El X en este caso va a ser intensivo en el trabajo y el Y va a ser intensivo en capital. Si lo queremos relacionar un poco, los alimentos eran intensivos en capital, que ahora van a estar representados por la letra y los alimentos eran intensivos, la tela era intensiva en trabajo, representada ahora por la letra X. El segundo supuesto es que cada bien es producido por proporciones variables, como ya lo habíamos dicho, ahora son horas utilizadas, lo cual da la posibilidad de intercambiar factores para la producción de una unidad de ese bien. El siguiente es que cada factor es perfectamente homogéneo entre sectores, es decir, podemos decir que el capital es perfectamente homogéneo entre la producción del bien X y del bien Y, así también el trabajo. Por último, lo que tenemos es que los factores pues son limitados, es decir, hay una oferta limitada en la economía y son perfectamente inelásticos respecto a la variación del precio de los factores. Es decir, no va a importar el precio de los factores para su uso. Como tal, teniendo en cuenta las funciones de producción X, que son una función de Kx y de Lx, así también la función de producción de Y, que es, como la habíamos visto en el modelo anterior, una función que depende de el factor K y del factor trabajo, cada uno diferenciados por un subíndice que es de acuerdo al sector de producción. Entonces podemos definir la función de producción en su forma intensiva con respecto al trabajo, es decir, vamos a dividir la función X como la conocíamos entre el factor de producción Lx, y a esa forma de la función de producción la vamos a conocer como la función en su forma intensiva, y la vamos a representar mediante una X minúscula. Es decir, esta X va a ser la misma que la que teníamos acá atrás, y vamos a llamar X minúscula a esa X dividida entre el trabajo. Entonces, cada uno
de los componentes de esta función los vamos a dividir entre Lx. Kx entre Lx y Lx entre Lx es igual a 1. Esto va a ser igual a la x minúscula en función de k minúscula. Por lo tanto, esta k va a ser representada por k mayúscula entre L mayúscula. Si tomamos en cuenta entonces la segunda igualdad y el último término, podemos despejar la x mayúscula. Por lo tanto, esta x mayúscula va a ser igual a la x minúscula que multiplica a la Lx que estaba dividiendo a la x mayúscula. Bien, vamos a tener en cuenta ahora dos derivadas que vamos a utilizar más adelante para la sustitución en la elasticidad y que van a resultar en las productividades marginales de los factores. Bien, en primer lugar vamos a hacer la derivada con respecto de la función de producción que acabamos de obtener con respecto al capital, y después se obtendrá la derivada de esa función que acabamos de obtener con respecto al trabajo. Bien, entonces como lo que tenemos ahí es una x minúscula, es en sí una función. Por lo tanto, tenemos en la x mayúscula un producto. Es decir, Lx está multiplicando a una función que es la x minúscula. Por lo tanto, tendríamos que obtener la derivada el primer término por su derivada y por la derivada del segundo y la derivada del primer término, que es Lx, no está, no está representada porque es 1, pero está dividida, perdón, está multiplicando a la función x minúscula, al argumento de la función, perdón, de x minúscula, es decir, acá minúscula x. Por lo tanto, si sustituimos a que es igual esa k minúscula x, tendríamos la derivada de esa fracción con respecto, ahora sí, a k mayúscula. En la anterior lo que teníamos era un argumento que es una k minúscula. No podemos hacer la derivada tan directamente o obviamente sin sustituir antes a que es igual esa k minúscula. Ahora sí, esa derivada podemos utilizar la regla del producto. Está multiplicando k mayúscula a 1 sobre Lx, que resulta ser la derivada. Y esa Lx que está dividiendo se convierte en 1 con la x, perdón, con la Lx que está que aparece primero y que está multiplicando. Por lo tanto, el resultado es la función de producción en su forma intensiva, bueno, la derivada de la función de producción en su forma intensiva con respecto a k sub x. Y eso es la productividad marginal del capital en la función de producción en su forma intensiva. Bien, pasemos ahora a la segunda derivada, y lo que no tenemos que olvidar entonces es que esa x minúscula es una función o tiene como argumento a k sub x, no es una variable, es otra función. Por eso, al momento de hacer la derivada, se convierten en varios términos. La segunda, entonces, teniendo esto en cuenta, lo que tenemos es que para derivar con respecto a L sub x, utilizamos la formulita de la derivada del producto, es decir, la derivada del primero con respecto multiplicada por el segundo término más la derivada del segundo que multiplica al primer término.
Entonces lo que tenemos aquí es precisamente la derivada con respecto a Lx es 1, que multiplica a la x minúscula más el primer término que multiplica a la derivada del segundo término, es decir, Lx que multiplica a la derivada de x minúscula, es decir, la función de producción en su forma intensiva. Sin embargo, como esto es una función, pues es la regla de la cadena, ¿no? Entonces tenemos que hacer la derivada también del argumento. El resultado final es precisamente una representación de la productividad marginal del trabajo de una función de producción en su forma intensiva. Esta forma no tiene la forma como la conocemos anteriormente porque estamos utilizando diferentes representaciones de la función de producción. Es decir, no se nos olvide que esta es la función de producción en su forma intensiva. El resultado lo que quiere decir es que tenemos de alguna forma la función de producción menos la productividad marginal del capital, que es la derivada que habíamos obtenido allá arriba. Obviamente multiplica al argumento de la función y esa resta, o el resultado de esa resta es precisamente la productividad marginal del factor que nos queda, es decir, del factor trabajo. Queda entonces como ejercicio que ustedes obtengan cada uno de los pasos para llegar a este resultado. Y no olvidemos que los resultados subrayados en rojo, que son las dos derivadas con respecto de la función de producción con respecto a cada uno de los factores, son los que vamos a sustituir más adelante. Entonces hay que tenerlos muy presentes a la hora de obtener la productividad, la elasticidad del precio de los bienes con respecto al precio de los factores que vamos a obtener más adelante.